Spotify Plus. Amigos, bienvenidos. Estamos en su programa Platícame un personaje. En esta ocasión con el maestro Carlos Castellanos, pianista, músico maravilloso. Es un invitado de lujo. Van ustedes a ver qué conocimiento. Maestro Castellanos, bienvenido. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. No, bueno, al contrario, muchas gracias. Es un lujo tenerlo, maestro, porque en el quehacer de la 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De nuevo? Sí, por favor. Ve tú, Bernabé, aquí hace cuando estás platicando con Gusti. Se nos traban las... Gusti es mi ídolo, o sea, el conservatorio sí, para que... No solamente es un gran pianista, es un excelente ser humano, un gran apoyo desde hace otra vida, desde otra vida. De la vida anterior. De una vida anterior. De la vida anterior. Ok, Cuando tú ¿listos? lo digas, sí. 3, 2. Amigos, bienvenidos. Estamos en su programa Platícame un personaje. En esta ocasión con el maestro Carlos Castellanos, pianista, músico, profesor, un hombre extraordinario en el quehacer de la música. Maestro Carlos, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Díganos, hay una parte muy importante en el proceso de la música que lleva a los seres humanos a inclinarse casi de manera involuntaria hacia las notas, justamente musicales. ¿Qué lleva al maestro Carlos Castellanos a inclinarse a ese terreno artístico? Gracias por hacerme esa pregunta. Sí, precisamente, sí, es que la etapa más importante es de los 0 a los 5 años en el desarrollo. Entonces, cuando veo esa etapa, y previo a antes de mi nacimiento, hubo un piano Steinway en casa, que era de lo más caro, y mis hermanos tomaron clases, soy el 12avo, menor de 8 hombres y 4 mujeres, tomaron clases de piano con un pianista alemán, no sé, cercano a mi papá. Para cuando yo vengo a este mundo, ya el piano se había vendido, pero a mis hermanos les había quedado la inquietud del piano, y algunos tomaron la guitarra con el conocimiento del piano, en especial mi hermano Francisco, y una cosa, nunca vivió de la música, nunca se dedicó a la música, pero yo creo que en mi vida es el mejor guitarrista que he escuchado en la existencia. Claro. En la existencia, más que muchos de los que escuché posteriormente en el conservatorio. Entonces, pues era lo que yo escuchaba de pequeño, los discos de Alicia de la Rocha, los conciertos de Beethoven con Solomon como solista, las sinfonías, también algo cri-cri, Francisco Gabilondo claro. Soler, porque posteriormente cuando empiezo a estudiar piano y abordo Chopin, dije, esto ya lo había escuchado pues con cri-cri. ¿Con cri-cri? Sí, entonces precisamente ahí se va dando esta inquietud, y luego veía el piano en la escuela o en casa de algún amigo de mis hermanos, y hasta que me compré mi primer piano. ¿Usted recuerda qué marca es su piano? ¿El primero que compró? El primero que compré era una pianola norteamericana, un nombre Brinkelhoff, Sí. como que son muy comunes. Actualmente me obsequiaron un piano Weber, aparentemente ensamblado en Nueva York, pero es más parecido, me decía el técnico que lo vio, que tiene muchos elementos de Steinway, y pues en aquella época todo se traía de Europa. Entonces, aunque sea de origen neoyorquino, es más tipo europeo. No, pero bueno, que a uno le regalen una botella de coñac o que le regalen un par de calcetines es una cosa, pero regalar un piano, Hay personas que tienen la posibilidad. qué maravilla. Déjeme regresar al primer estadio, de los 0 a los 5 años. Algunos pedagogos dicen que es de los 0 a los 6, pero yo coincido más en que es de los 0 a los 5 años. Sí. En esta etapa, cuando estamos justamente en el primer amamantamiento de la formación, usted recibe esta cascada musical. ¿Lo concientiza a qué edad? Más bien pasó mucho tiempo para que tomara conciencia de, porque me relacionaba con el entorno, y como que todos iban para un lado y ahí va uno Sí. para allá atrás de los demás. Yo no sabía, simplemente empiezo a tomar las clases de piano con un pianista, también pianista y compositor veracruzano. Hay algo ahí especial en Veracruz, porque es donde se conocen mis padres también.
Creo que él era de Coatzacoalcos. Era su nombre Guillermo González Velázquez, fue alumno de piano de María Teresa Castellón y de composición de Mario Lavista. Prácticamente cuando empiezo a avanzar, avanzo rápido y él prácticamente iba componiendo a la par de lo que yo avanzaba. Este señor falleció en 2015, se le hizo un homenaje en 2018 que incluso tocó el que actualmente es pianista titular de la ópera, se apellida Vázquez, ahorita Sin pendiente. el apellido. Y componía, tenía una serie de 35 lamentos, tenía fantasías, obras didácticas, también tengo entendido compuso musicales, pero es un personaje que está un poquito guardado, pero hubo algo ahí, la conexión de llegar precisamente con él. En parte él mismo algo sentía ese espíritu de mi hermano Francisco, algo había en él, pero pues él sí era un hombre que no solamente era bueno para la música, Guillermo González Velázquez fue músico, pero también se le daba el teatro, se le daba el dibujo. Las bellas artes. Se le dieron las bellas artes, exactamente. Y concientizarlo, pues más bien ingresé al conservatorio porque él más bien fue alumno del conservatorio y era su deseo. Y pues fue más bien lo que seguí. Y después pues la vida terminó dando estructura y cuerpo a mi existencia. Claro, la vida le va llevando, va encontrándose elementos y personas que de alguna forma van tejiendo ese camino que nosotros vamos a recorrer sin saberlo, ¿no? Y llegamos a un punto, y en ese llegar a un punto determinado, usted un día está dentro del aula con un grupo de alumnos para decirles ¿qué, maestro Castellanos? Muchas veces no era, a veces cometen el error de y a veces con gente de pedagogía, he tenido buenas y malas experiencias, porque a veces quieren privarlos de las artes y no es, les digo, no es exactamente porque puede ser que se dediquen a la música, pero en realidad el hecho de impartir música a nivel secundaria o a cualquier nivel, preescolar, primaria, es para que el alumno desarrolle percepción de tiempo, de espacio, capacidad de abstracción. Una vez, hace más de 20 años, platicando con una compañera que tenía la maestría en física, cuando empiezo a hablarle de elementos de acústica, sistemas de afinación, ella se quedó extrañada y me dijo, ¿dónde aprendiste eso? En el conservatorio. Me dice, es que eso se ve en la maestría y es de lo más difícil. Pero lo que pasa es que si el alumno no tuvo el contacto con el fenómeno, pues obviamente el día que lo trata de abordar va a ser, en cambio a través de la música les da esa capacidad. Incluso leía en el Universal en los años 90 que en Europa había concursos pianísticos para científicos. Esta parte me parece muy interesante, maestro, porque si bien es cierto que habemos muchos artistas, ya sea autodidactas o que llaman empíricos, yo he defendido la posición de que independientemente de lo que se haya aprendido, también se tiene que ir a la academia, ¿no? En sí, las universidades en términos evolutivos son algo de lo más moderno, nada que ver con el desarrollo del cerebro. La neocorteza, que es la parte más moderna, precisamente se desarrolla en la interacción con la tribu. Ya después hay necesidad de sistematizarlo. Incluso en el caso de Beethoven o de otros compositores, estudiaban en casa, se hacía en familia, donde aprendían. Ya incluso Chopin, Liszt, fueron rechazados del Conservatorio de París por el hecho de ser extranjeros. Uno venía del Imperio Austrohúngaro, el otro era polaco, y Cherubini, no, es que son extranjeros, no los puedo admitir, pero el director era italiano, estando en Francia. Pero y se formaron por fuera y llegaron a niveles impresionantes. Obviamente sí es muy importante sistematizar, pero es parte de... Maestro, esta parte es muy interesante, pero déjeme regresar un poquito, solamente un paso para hablar. Esto que usted menciona, ¿tiene que ver con la neurolingüística? Neurolingüística en sí, más bien un autor que leí, un libro muy ligero que me encantó, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, que tiene otros libros como Charlas Científicas con Dalai Lama, Inteligencia Social. Hay otro autor, Desmond Morris, El Show Humano, que es el libro que leí. Hay otro, una vez me encontré ahí, Educar con Música, de Sergio Berlioz, un libro pequeño de 100 páginas y una maravilla realmente. Otro libro que me encontré alguna vez, Motivar la Inteligencia en la Infancia, de José Francisco
González. Entonces, bueno, son algunos de los autores. Y bueno, muchos años antes había leído a Francis Bacon, Frank S. Caprio, eso en casa, dentro de los libros que había, porque también había bastantes. Quería saber algo, pues podía estirar la mano y tomar un libro, ¿no? A mí me encantan los libros físicos, así como que en línea, ¿no? Claro, claro. ¿No saben? Y pues de ahí es donde voy tomando esta información. También había leído sobre la existencia de Rizzolatti, que era el que ubicó las neuronas espejo. Soy Sí. muy afecto al Colegio Nacional, que es una maravilla, se fundó en 1943. Una vez llegué y no me imaginé que iba a conocer en persona a Rizzolatti. Digo, sí, estaba ahí presente, que precisamente estas neuronas tienen que ver con lo básico del aprendizaje, las neuronas espejo, porque todo, bueno, al principio todo lo aprendemos por imitación. Claro. Maestro, escuchando esto, entonces me resulta pues indiscutible el hecho de que quizá usted pueda estar de acuerdo en que la música puede ser una alternativa altamente eficaz como una terapia fundamental. A veces digo, Con esta respuesta, maestro, regresamos. Amigos, estamos en Platícame un Personaje. Estamos hablando con el maestro Carlos Castellanos. Vea usted de plática. P5 Plus. Amigos, regresamos. Estamos en su programa Platícame un Personaje, hablando de una forma tan interesante con el maestro Carlos Castellanos. Y la pregunta es, ¿la música, maestro, desde donde usted lo observa, puede ser una alternativa terapéutica? digo, muchas veces pienso que a veces no hay que aislar, no hay que separar, sino a veces es todo. Puede ser una parte importante, puede ser una parte, pero no hay que quitar las demás alternativas. No, por supuesto. Sí. Seguramente que los apoyos de los especialistas pueden, de los que conocemos básicamente, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, etcétera, son lo que hay que tomar en consideración, quizá en primera instancia, quizá eso no lo sé, pero definitivamente la música como alternativa terapéutica puede ser un método eficaz o puede como ayudar al desarrollo de mejores, justamente mejores desarrollos de los niños. Esto lo he visto en algunos lugares que trabajan con niños con síndrome de Down, con déficit de atención, con varias afecciones que tienen que ver con su motricidad y con sus habilidades motoras en general, pero sobre todo con el aspecto emocional. Sí, ahí regresamos todavía al principio, antes, a prenatal. Es Que correcto. precisamente mucha información por dónde llega, por el oído. Sí. Y precisamente según el tipo de música se puede estimular el desarrollo de ciertas conexiones neuronales. Ahora, más bien, si hay especialistas, no es mi área, pero sí incluso cuando hay el Alzheimer, que bueno, todo va evolucionando y la información que puedo dar, si la recibí hace 5 años, a lo mejor ya hay un descubrimiento actual y mi información puede ser obsoleta. Sí. Pero antiguamente para el Alzheimer solamente se podía estar seguro en la autopsia. Creo que ahora ya hay otras técnicas para poderlo averiguar desde antes, no nada más con la sintomatología, sino estar seguros. Y hace unos años vino al Colegio Nacional, que amo el Colegio Nacional, es una cosa maravillosa. Está hermanado con el Colegio de París, y pues hay intercambios y viene de allá un neurólogo y dice en la sala, seguramente aquí hay músicos, porque el músico asimila muy rápido. Entonces, bueno, la música es parte de una terapia, yo creo, es una parte. Claro, se dice que las bellas artes son una alternativa altamente eficaz para muchas limitaciones en algunos seres especiales, y seguramente que no lo fue para Beethoven. Beethoven, sí. Es que me remonté hasta el origen del apellido, que en Sí. realidad me pasó alguna vez estar en una conferencia que me quedé calladito, eso en los años 90, porque pues era un gran erudito, era un pedagogo muy conocido de origen vienés, radicado en Argentina, pero cuando llega Beethoven, no se sabe mucho de su vida y se lo brinca, pero no sé, sí se sabe. En sí la información, el libro que tuve acceso principalmente de Emil Ludwig,
que biógrafo, escritor, incluso escribe el prólogo de la biografía de Beethoven en 1941, ya estando en Los Ángeles. Obviamente salió de Europa durante la época de la guerra, pero pues él tenía contacto directo con la familia Lichnowsky, que pues fueron grandes mecenas. También esa misma familia Lichnowsky tuvo interacción con Franz Liszt. Entonces pudieron hacer investigaciones muy directas con los descendientes que tuvieron el contacto y había una tradición beethoveniana. Él, pues eran más de una región de Bélgica. Llega el abuelo a Bonn, donde pues nace su nieto. Tenía el mismo nombre el abuelo, Ludwig van Beethoven. También trabajó en la corte, pero el hijo se dedicaban al principio a la familia, además de ser músico, y los padres del abuelo se dedicaban a la venta de encajes, comerciaban con vinos, pero pues ya había una trayectoria de alcoholismo en la familia. Y Johann, el papá de Ludwig, pues sufrió de alcoholismo. Según la información que tomo es a través de Emil Ludwig. Él precisamente tenía que ir a los 9 años de edad a sacar al papá de la taberna. Fue algo muy difícil. A su vez el papá desde chico lo sentaba a la fuerza a estudiar el piano. Fue algo muy difícil. Y también la música es algo maravilloso. También el hecho de cantar, que se oxigena el cuerpo, las neuronas, pero a veces un instrumento lo tiende a aislar a uno. El hecho de ser instrumentista, el caso de la gente que se dedica a los sistemas, a los cirujanos dentistas inclusive, y en el caso del piano, ¿no? Sí. Que hay otras artes que... Entonces Beethoven, era alguien que subía de la tierra hacia el cielo, ¿no? A base de esfuerzo, del trabajo. Ya ahora hay muchas cosas, y a lo mejor si él hubiera vivido en la actualidad o cierto tipo de agrupaciones hubieran existido, pues él hubiera seguido creando, pero creo que pudo haber tenido una vida un poquito más feliz. En sí su sordera se desarrolla ya más grande, empieza a notarla a los 27 años de edad, aparentemente en los ensayos de la Sinfonía Heroica, donde ya se daba cuenta que ya no empezaba a escuchar a los alientos, y pues se tenía que guiar por la mirada de qué estaban haciendo. ¿De qué estaban haciendo? Y fue progresiva esa sordera. Aparentemente no Maestro, fue... solo un segundo, perdón que lo interrumpa. Aquí es interesante porque si bien ya Beethoven, ya en la etapa en la que empieza a cosechar algunos éxitos, su vida seguramente estaría en buenas condiciones, pero el principio, cuando su padre lo sienta al piano y le exige que estudie, que se prepare, etcétera, a lo mejor, y ver a su padre en circunstancias difíciles en cuanto al alcohol, no debe haber sido nada agradable. Y en ese proceso, ¿qué sucede? ¿Qué observa usted que sucede con Beethoven? Con esa respuesta, regresamos. P5 Plus. Amigos, estamos de regreso con este programa maravilloso, Platícame un personaje. Hablamos de Beethoven. La infancia de Beethoven, ¿cómo fue? ¿Fue agradable? ¿Fue difícil? ¿Fue muy tersa? ¿O simplemente lo ignoramos? Pero el maestro Carlos Castellanos nos va a arrojar luz sobre ese tema. Maestro, ¿qué pasa en la infancia de Beethoven, de acuerdo a lo que usted sabe? Bueno, recuerdo que la información que yo obtengo a través viene, no estuve yo ahí presente, ni lo que puedo deducir, pero confío mucho en Emil Ludwig, o sea, mis respetos, ¿no? Como investigador, como biógrafo. Y también hay otra biografía muy buena por Turner, pero esa todavía no he tenido acceso, ya lo tendré. Aparentemente es posterior ya a lo más doloroso, que es hasta los 16 o 17 años, porque obviamente él tenía a su madre. Creo que no hay ningún problema al respecto. Con su mamá pues estaba ese amor, ¿no? Y más bien ya es posterior, donde ya viene ese sufrimiento con la pérdida de la madre. Sí, que incluso, sí, de niño pues por ahí leía, ¿no? Que aprendió primero a diferenciar las teclas blancas de las negras del piano que las letras del alfabeto. Ah, maravilloso. Sí, que era algo creo común en aquella época. Pero retomo lo que usted mencionaba, cuando empieza su sufrimiento ya un poco más claro, un tanto más claro, cuando su madre fallece.
y de ahí en adelante se sabe cómo es su desarrollo, qué pasa ante la pérdida de su madre. También, bueno, una era en épocas de cambio, porque también él está entre dos periodos, Sí. entre el clasicismo, porque incluso su primera obra es clásica, y mencionan, en aquella época pues no tenían considerado aquí empieza esto y termina esto, sino se No, van dando absolutamente. cambios lentamente, pero hay quien Pero considera son los teóricos los que después ya definen las etapas, ¿no? que simbólicamente, precisamente con esa sinfonía heroica, la tercera es donde se da el inicio del romanticismo, ¿no? Beethoven nace en 1870, obviamente pues afecta, pero bueno, en el desarrollo anterior él tuvo, pues cualquier niño prodigio pues lo querían comparar con Mozart, ¿no? Era común en aquella época. Era un referente. Tuvo contacto directo con Mozart, lo mandan a Viena. Por ahí vi un documental antes de venir donde me plantean una imagen muy opuesta a la que me dio Emil Ludwig, confío más en la de Emil Ludwig, porque pues aparentemente Mozart ya estaba componiendo su Don Giovanni, ya había fallecido Leopold Mozart, aparentemente pues había un periodo difícil en la vida de Mozart cuando se da ese contacto con Beethoven, entonces no fue a lo mejor así como algunos lo romantizan, de algo tan genial, ¿no? Aunque sí hay algo simbólico de una cierta transmisión, ¿no? Que llega a Liszt y luego de ahí algunos músicos hasta nuestra época. Se da esa relación, pero solamente fue de un mes, porque precisamente le informan a Beethoven, su mamá enferma, creo de tuberculosis, y tiene que regresar a Bonn, y pues a despedir a su mamá. Y es donde, pues obviamente todo afecta, pero yo considero que para él la pérdida de su mamá pues fue algo muy severo. Y posteriormente, además de la autoexigencia, otro, el carácter duro que no encajaba en la corte, también el aspecto de Napoleón Bonaparte, de la guerra allá en Europa, que Napoleón fue un héroe para Beethoven. Comentan que precisamente cuando Napoleón se declara emperador, o sea, rompió la dedicatoria que estaba en la tercera sinfonía, pero con los estudios que se pueden hacer se encuentra el bajorrelieve que quedó grabado en la siguiente página, precisamente que estaba dedicada a Napoleón, ¿no? Que de alguna manera, aunque ya no oficial, seguramente sí hubo cierta admiración de Beethoven hacia él, ¿no? Bueno, sus costumbres eran rudas para la corte, no era alguien que socialmente pudiera desarrollarse, pero eso viene a marcarlo más la sordera, Justamente de que eso es le iba a algo preguntar. muy terrible, porque sí escuchaba algunas frecuencias, pero el ya no poderse comunicar, el ya no poder dar conciertos como pianista, que era algo que le dejaba un muy buen ingreso, porque pues ya empezaban a resultar ya de menor calidad por no el poder percibirse, el tener que comunicarse con una pizarra, pues lo aisló terriblemente Hay una no incorporación a la vida social con base en en esta limitante, llamémosle, ¿no? Lo agravó, de Lo por agravó. sí ya había algo ahí. También hacen estudios de grafología y va avanzando su edad, cada vez las letras se vuelven más puntiagudas. Comentan, creo que ya empezaba a tender a cierto nivel de esquizofrenia, pero lo que sí comentan, la cuestión de cierto aspecto de maníaco depresivo bipolar que se nota en las obras, en los contrastes de los matices, en los cambios de rítmica. Por ahí hay una conferencia del doctor Adolfo Martínez Palomo, pero esa se llama el electrocardiograma de Beethoven. Pero bueno, No, que es otro tema, Sí. maestro, que seguramente será motivo de un nuevo programa. ¿Le parece bien? Excelente. Sería interesante abordar esa parte donde Beethoven ya tiene algunas circunstancias que la gente no acepta en su momento también o no las identifica y que con el paso de los años hay especialistas que van tratando de identificar qué fue lo que qué le estaba ocurriendo a Beethoven en esos momentos, en esa etapa en la que ya viene quizá un proceso de decadencia. Pero eso lo va usted a contar, si nos permite, en el siguiente programa. Maestro Carlos Castellanos, le agradecemos profundamente la asistencia a este estudio y créame, a este programa que lo ha enriquecido con todo el conocimiento que usted tiene. Bueno,
con parte mínima de todo el conocimiento que usted tiene. Amigos, ha sido un lujo, un agasajo platicar con el maestro Carlos Castellanos. Lo esperamos en la próxima emisión de Platícame un Personaje, donde seguramente usted puede ser el siguiente invitado, porque en esta vida todos, absolutamente todos, somos un personaje. Muchas gracias, maestro. P5 Plus.